inicia la grabación. Y bueno, y vamos siguiendo. Entonces, vamos a ver mi pantalla. Apueste. Bueno, entonces ahí vamos a mi pantalla nuevamente. Entonces, con lo que hemos visto, podemos calcular y diseñar hasta el intercambiador en doble tubo. Entonces, ojo, el intercambiador de coraza y tubos, pues ya implica bancos de tubos. Bancos de tubos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que térmico, el circuito térmico por dentro del tubo, es decir, por lo que va por un solo tubo, debemos analizar, a ver, ¿cómo lo explico? Por dentro del tubo dijimos que van los gases. Para los gases podemos analizar y por el interior del tubo será equivalente para cualquiera de los tubos del banco de tubos. Entonces, para el coeficiente de convección por el interior del tubo, es poder distribuir todo ese flujo de fluido, digamos, en un tamaño mucho más pequeño. Sí. No sé si fui solo yo, pero no le entendí nada de ahí para atrás. Como que se intercortaba. Si en un solo tubo otra vez lo podemos mismo. analizar y... Vamos a mirar. Pues esa explicación que estabas dando no se cortaba y no me quedó claro. ¿Cómo se escucha ahí? Bien. ¿Se está escuchando? Bien. Sí, a veces como que se me mueve, como que se mueve el cable de la cámara y empieza a molestar. Pero bueno, perfecto. Entonces ya ahí se escucha bien. Listo. Entonces volvamos a lo que estaba diciendo. Está bien. Entonces, con lo que estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, con lo que habíamos revisado en la primera parte, podemos diseñar los dos primeros. El de doble tubo conectado en contraflujo y conectado en paralelo. Recuerden que los coeficientes de convección internos y por la corona de estos dos van a ser exactamente los mismos, independiente de que se conecten en paralelo o en contraflujo. Entonces, estos dos se calculan rápidamente. Obviamente, el intercambiador conectado en paralelo les tiene que dar de un área mayor. Entonces, ya sabemos, no, pues los intercambiadores para que operen eficientemente, normalmente se conectan en contraflujo. Ahora vamos a la siguiente parte, que es los de coraza y tubos. Entonces, en los de coraza y tubos les estaba diciendo que debemos entonces aislar lo que ocurre por un solo tubo para analizar lo que ocurre por el interior de un solo tubo. Y iba aquí a la imagen, donde aquí, vamos a tratar de ampliar este. Sabemos que son muchos tubos, observen esta imagen, son muchos tubos, de hecho podemos decir que es de 2 pasos por los tubos, observen aquí los tubos cómo van una vez y regresan, por tanto pues tiene que ser que va un paso por los tubos, 2 pasos, y les estaba diciendo, el flujo interno por todos los tubos va a ser exactamente igual, y lo que hay que analizar es un solo tubo, porque vamos a saber qué flujo del total que tenemos de gases se va a ir por cada uno de los tubitos. Es decir, el flujo másico total de gases dividido el número de tubos te debe dar el flujo másico por uno de los tubos. Y podemos tener en cuenta que
la unidad aquí de transferencia de calor para el flujo interno va a ser un solo tubo. Lo que ocurra por un tubo, podemos asumirlo como que va a ocurrir por los demás tubos. Entonces, la resistencia a la convección por el interior del tubo se calcula teniendo en cuenta solo un tubo. Ojo, pues, ustedes deben tener en cuenta que el cabezal, aquí el cabezal va a acumular todo, digamos, toda la cantidad de gases y de alguna forma los va a distribuir uniformemente por todos los tubos. Bueno, vamos, pues, noten, por ejemplo, este. No me lo dejan observar de cerca. Pero podemos acomodar una gran cantidad de tubos y de hecho estos podemos decir que están organizados en triángulo o lo que se diría como en inglés staggered o escalonados, dado que aquí podemos ver que cuando conectamos los centros de los agujeros de los tubos, pues forman triángulos. Serían rectangulares si formaran cuadrados. Ustedes pueden decidir por cualquiera de los dos. Entonces, a lo primero que voy es, para el cálculo del coeficiente de convección de los gases, cuando ya tenemos coraza y tubos, aislamos un solo tubo y analizamos lo que va a pasar por el interior de ese solo tubo. Como el coeficiente de convección por un tubo va a ser igual que por cualquiera de los tubos, pues luego vamos a poder saber cuánto calor se intercambia por la totalidad de los tubos. Entonces, lo que va por el tubo, los cálculos básicamente no cambian, es igual a lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que entra nuevo es el cálculo del coeficiente de convección por la coraza, porque ya hay que calcular la convección sobre un banco de tubos y tratemos de verlo un poquito. Aquí les voy a compartir nuevamente entonces la hoja. No esta. Aquí el papel. Ahorita lo mando a listo. Entonces, ojo, en el coraza hay tubos, recuerden, es decir, tenemos múltiples tubos, pero podemos decir que esos múltiples tubos todos se comportan igual. Voy a tratar de ilustrar eso. Entonces, vamos a tener que, en realidad, en el cabezal, el flujo másico total de gases, podemos pensar como los gases, se van a distribuir uniformemente por todos los tubos. Es decir, el flujo másico de gases. Profe, qué pena, pero no estás compartiendo ahí la pantalla completa. No estoy compartiendo, no la estoy compartiendo grande. Eso. Ahí. Ahí sí. Entonces, lo que decía, recordar que por los tubos, cuando ya tenemos el arreglo de coraza y tubos, en el cabezal se va a acumular, digamos, vamos a lograr, digamos, acumular la totalidad del flujo másico. Pero ese flujo másico se va a distribuir uniformemente por todos los tubos. Entonces yo sé que el flujo másico de gases va a ser igual al número de tubos por el flujo másico de gas por cada tubo, ¿cierto? O por un tubo. Que de hecho yo lo que necesito es empezar a analizar cómo va a ser la turbulencia en uno solo de los tubos. Entonces, para el cálculo del coeficiente de convección por el diámetro interno, entonces debo tener en cuenta solo un tubo. Pero para el cálculo de lo que va a ocurrir por la coraza, es decir, lo que está, digamos, rodeando aquí los tubos, ya son fenómenos sobre bancos de tubos. Y eso va a depender de si tengo tubos alineados, bancos de tubos alineados, como es este que estoy mostrando aquí, o escalonados, que son en triángulo.
En realidad, normalmente con los triángulos se logra, digamos, mayor compacticidad y se logra generar mayor turbulencia. Con esto se facilita la limpieza, porque puedo, digamos, de alguna forma tratar de limpiar los tubos en estas direcciones, mientras que con este se va a dificultar más porque voy a encontrar, digamos que voy a encontrar mayores obstáculos para la limpieza. Sin embargo, con este se logra mayor turbulencia, entonces se puede reducir un poco el tamaño. Tampoco es que sea muy significativo. Pero entonces ahora, para el banco de tubos, les voy a presentar entonces lo que hay que hacer para el banco de tubos. Quitemos la cámara. Y miramos. Entonces buscamos en el libro, y de hecho ese está en flujo interno. O en cualquier libro de los que les di de texto sobre intercambiadores de calor, pues también están estos mismos análisis. Vamos a buscar bancos de tubos, lo que está aquí al final, en flujo interno. Bancos de tubos, debe ser perdido, será al final del externo. Sí, entonces es aquí. De hecho, flujo externo. Usted ve que es más, ni siquiera es como flujo interno, a diferencia del doble tubo y el contratubo, sino que se considera como flujo externo, alineado. Pero otra vez está muy entrecortado, señor. Aquí se ve. Confirmo. Ay, ¿qué será? ¿Será que estoy moviendo esto? A ver. Otra vez. ¿Cómo se escucha ahí? Mejor. Bueno, ahí La lo expresión puse del en un libro lugar no la donde no perdí. lo puedo tocar. Ahí lo puse en un lugar donde no lo puedo tocar, pero en cualquier momento me dicen, a ver, y si algo, pues me conecto por el celular. Vale. Entonces aquí vamos, estábamos presentando, estaba en los bancos de tubos, volvamos entonces con esta idea para que no se pierda. Lo encontramos las relaciones o las correlaciones para sobre bancos de tubos en el capítulo 7, interno, externo, flujo externo sobre esos bancos de tubos. Y aquí es importante que empecemos a analizar lo que está ocurriendo. Digamos, podemos tener como en cuenta que antes de tocar los tubos tenemos una velocidad como de entrada. Antes de que el fluido ingrese a zonas tortuosas que tiene que pasar, podemos decir que aquí va el flujo másico total de agua, pero ese flujo másico total de agua, al pasar por estas zonas, que podemos decir que esta área 1, que estoy mostrando con la flecha, es mayor que el área neta 2 central de los tubos, por lo que puede ser de aceleración o un aumento de la velocidad del fluido para lograr cubrir estas zonas. Entonces, en los bancos de tubos es muy importante poder calcular lo que se llama el número de Reynolds, digamos, no en la entrada, sino en la zona
transferencia de calor con los tubos, es decir, en esta zona de interés. En los bancos de tubos, entonces, normalmente hay que calcular la velocidad máxima de la que voy a obtener cuando tengo la velocidad de entrada, digamos, el área disponible en el cabezal. En la medida que va a entrar el fluido a la zona donde están los bancos de tubos, el área se va a reducir y por tanto la velocidad máxima va a ser diferente a la velocidad de... Uno, esta que hacen referencia a esta velocidad máxima depende de estas distancias, podemos decir como distancia transversal entre tubos, distancia longitudinal entre tubos, distancia oblicua entre tubos y de la velocidad de entrada. Entonces, hay que calcular esta velocidad máxima porque en los bancos de tubos el número de Reynolds se calcula con la velocidad máxima. Y se calcula utilizando uno de los diámetros de los tubos, el diámetro externo. Pero el Reynolds no es sobre un solo tubo, sino que se calcula de esta manera. Entonces eso es muy importante. Ojo que ustedes también van a poder decidir estas distancias. La distancia entre centros, ustedes la pueden decidir. Ustedes de hecho la deben decidir. En las presentaciones yo les dejé unas recomendaciones. Hay unas recomendaciones de que esa distancia sea al menos entre centros uno. Es decir, eso deja un poco y pueden utilizar esas reglas de dedo. De todas formas. Entonces pueden utilizar esas reglas de dedo para determinar esas distancias ST, SL, en fin. Y pueden decidir ustedes. También depende de lo que ustedes quieran. Alineados es más fácil también de hacer los cálculos que escalonados, pero tampoco es que tenga una dificultad muy grande este escalonado. Para el flujo sobre el banco de tubos se calcula con la velocidad máxima. Listo. Ojo, por aquí aparece la correlación para calcular el Nusselt sobre un banco de tubos. Entonces con este van a poder hallar el H sobre el banco de tubos utilizando el diámetro de uno de los tubos y esta correlación a la de propuesta por Shukowski de calor, porque estudió mucho el flujo externo. A ver. Y listo, y ya por aquí hay unas correcciones que ustedes calculen, Nusselt para el banco de tubos, le deben aplicar un factor de corrección, este F. ¿Cómo se está escuchando, muchachos? Pero está mejor. Sí, pero sigue cortándose. Pues, pero muy poquitos. O sea, se alcanza a entender pues lo que dice. Pues es que Con el celular más apenas lo bien, porque... pruebas, bien, pero comienzas a explicar y se va. No, venga, yo me conecto con el celular entonces, porque si es uno así no aguanta. A ver. Unirme por aquí. Yo apago micrófonos. Apago este. Yo le va. Eso sí que suena feo. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va con el celular. ¿Se escucha mejor? Sí, profe. Listo. Eso era lo que debíamos de haber hecho. Bueno, no hay problema. Lo importante es que entendamos.
Entonces, ojo, vuelvo y juega un poquito para más rápidamente. Recuerden que entonces el cálculo de los números adimensionales para el banco de tubos lo calculo con el flujo externo y teniéndolo en cuenta como flujo externo sobre el banco de tubos, y debo calcular la velocidad máxima, que es esa velocidad que puedo observar cuando el flujo acumulado total en el cabezal se empieza a repartir por todos los tubos, pues va a tener, digamos, va a cambiar de esta velocidad de entrada a una velocidad máxima que va a ocurrir más o menos en la mitad, en esta zona donde el área para el flujo se disminuye. El número de Reynolds se calcula con esa velocidad máxima. Véanlo aquí. Y esa velocidad máxima pues depende de las distancias transversales y de la velocidad de entrada a la coraza. Listo, teniendo en cuenta eso, entonces el número de Nusselt, que se calcula con el Reynolds D, el número de Nusselt. Entonces, el Nusselt nos permite calcular el coeficiente de convección sobre el banco de tubos. Entonces va a depender de C, es parecido a la correlación de Chukauskas, de Ditus-Volter, pero tiene esta constante C y esta corrección, donde este Prandtl se calcula a la temperatura. Ojo que eso es como una temperatura de película, porque es flujo externo, entonces vamos a tener lo que ocurra lejos de la superficie, esto es a la temperatura del fluido lejos de la superficie, y lo que ocurra cerca de la superficie del tubo, que es a la temperatura superficial del tubo. Entonces, esto es como una corrección para, en caso de que haya muchas variaciones de temperatura en el fluido, esto nos permite corregir eso. Entonces, Prandtl aquí se calcula a la temperatura de entrada del fluido, a la temperatura, podríamos decir, a la temperatura media del fluido sobre el banco de tubos, y Prandtl S se calcula a la temperatura media a la que se encuentra la superficie. Listo. Seguimos. Ahora, vienen unas correcciones que hay que hacer para los bancos de tubos en caso de que tengamos un banco de tubos con 16 líneas o más. Esto es, si tenemos 16 líneas, sería pues, líneas de 16 tubos. Línea 16 tubos. Que deba atravesar el fluido. Es decir, voy a poner 16 tubos uno detrás del otro. Entonces el banco de tubos se va a conformar por 16 líneas de tubos o más. Entonces noten, en caso de que estén alineados, utilizo, si tengo un número de Reynolds, el que acabo de calcular, entre 0 y 100, calculo el número de Nusselt con esta correlación. Entonces noten que aquí C se convierte en 0.9, Reynolds a la 0.4, Prandtl a la 0.36, esta es la corrección. Si tenemos un Reynolds entre 1000 y 200.000, pues esta es la correlación, este para alineados y este para escalonados. Listo. Y aquí tenemos un factor de corrección que se usa si nos da menos de 16 líneas. Es decir, pero estoy casi seguro que a ustedes no les va a dar menos de 16 líneas porque tienen una tasa de transferencia de calor muy grande, pero si tuvieran menos de 16 líneas, tendrían que utilizar, si tienen 1, 2, 3, 4, 5, aquí muestran hasta 13, en realidad de 13 a 14, 15, ya la corrección es 0.99, entonces por encima de 16 líneas, por eso no hay factor de corrección, pero por debajo de 16 líneas, pues estos son los factores de corrección. Listo. Aquí tenemos también la orientación. Entonces noten que la caída de presión asociado al banco de tubos, nuevamente también tiene que ver con la velocidad máxima y aparece este factor de corrección X.
que también se calcula utilizando estos diagramas de la derecha. Entonces observen que por aquí hay que hacer unos cálculos. Entonces noten que por aquí aparece PL y va a depender de estas distancias y de los diámetros. Y con esas relaciones de PM, PT, PL, y dependiendo del Reynolds que tengamos, pues vamos a ir a determinar un valor para X, esta gráfica de arriba para el escalonado y esta gráfica de abajo para el, perdón, en la gráfica de arriba para el rectangular, arreglo rectangular, y este para el arreglo triangular. Listo. Aquí en caso tal de que necesiten ayuda adicional, pues como una orientación adicional, están los ejemplos del libro. Y listo. Entonces, vamos a tratar de ilustrar el circuito térmico del banco de tubos para que les quede claro cómo se hace. Voy a dejar de presentar aquí y vuelvo a presentar esta. Desconecté la cámara. Aquí está la cámara. Poner en primer. Estoy a primero para todos. Entonces por aquí, entonces bueno, vamos un poco al análisis de la transferencia de calor. Entonces, para un solo tubo, para el banco de tubos, pues vamos a tener el flujo interno para un tubo. Ojo que este es un tubo del banco. Y tenemos que entonces, para un tubo del banco, vamos a tener una longitud de un tubo. Longitud de un tubo. Sabemos que el flujo másico total del agua tiene que ser igual al número de tubos veces el flujo másico de agua por un tubo. Ojo que este va a ser muy importante para poder calcular la velocidad por un solo tubo. Velocidad. Y con esto el Reynolds del diámetro interno, pues que finalmente está asociado al flujo que va por el interior del tubo, que son los gases. Y aquí me equivoqué. Flujo de gases va a ser igual al número de tubos dividido por el gases. A ver, mejor borremos esto. Flujo másico de gases va a ser igual al número de tubos veces el flujo másico de gases por un tubo. Listo. Ahora claramente el diámetro de un solo tubo pues va a ser muy pequeño, pero entonces vamos a calcular lo que sería la costra interna para ese tubo. Entonces esto se va a encostrar por el interior. Noten que voy a tener, entonces, por dentro voy a tener la resistencia de convección interna, porque por aquí por dentro va a ir asociado el coeficiente de los gases. Entonces el circuito sigue siendo el mismo, pero ahora tiene en cuenta lo siguiente. Entonces, a ver cómo lo dibujo aquí. Entonces va a ser transferencia de calor por convección de los gases. Va R gases, un tubo. Luego sigue la costra, no la puedo omitir. Entonces va a seguir la resistencia a la costra, la resistencia del tubo, luego la costra externa, costra out. Entonces el circuito queda la resistencia a la convección de los gases, del gas en un tubo, que es igual a 1 sobre el coeficiente de convección de gas por un tubo, por el área superficial de un tubo.
más la resistencia de la costra interna sobre el área superficial interna de un tubo. Sigue siendo la de un tubo, más la resistencia del tubo. Entonces tiene en cuenta el logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno sobre 2πLK, más nuevamente la resistencia a la costra externa aquí sobre un tubo. Nuevamente, un tubo, es el área superficial externa de un tubo, más 1 sobre el coeficiente de convección sobre el banco de tubos, por el área superficial, en este caso, de un solo tubo, externa de un tubo. Ustedes noten que lo único que cambió es que aquí pues tengo que asociar los cálculos para el banco de tubos. Pero eso es todo lo diferente que hay. De resto, todo sigue siendo exactamente lo mismo. Listo, una vez tenga la resistencia total, puedo calcular U por A. Puedo calcular U por A. Y con U por A, pues puedo calcular, o con U por A ya tengo en realidad ya lo que tengo es el área total superficial para el trabajo térmico. Listo, entonces, eso es por el momento, pues como la aclaración, vamos a mirar qué más dice el trabajo. Horas y tubos, bueno, sí, pues por aquí me faltan esas, hablemos un poco de esas correlaciones. Método de la efectividad NTU. Entonces, bueno, noten que ustedes de todas formas tienen que hacer referencia a estas expresiones. Entonces, en el caso, la efectividad de un intercambiador de coraza y tubos de un paso por coraza, one shell, un paso por coraza y 4 pasos por los tubos se calcula con esta expresión. Y ustedes tienen también que deben calcular cuando cambien a 2 pasos por coraza y cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos. Entonces noten que si tienen que calcular el de múltiples pasos por la coraza, de todas formas tienen que calcular la efectividad de un solo paso por la coraza. Porque la efectividad digamos, efectividad de 2 pasos por coraza, pues depende de la efectividad de un paso por coraza. Pero estás mostrándole el libro o estás ahí en la cámara de... Mostrando. Sí, no estoy mostrando el libro. Entonces, estaba mostrando esto. Ustedes van a tener que utilizar todas estas expresiones, las van a tener que utilizar. Menos esta, pues menos esta que estoy seleccionando, que es cuando las dos capacitancias térmicas son iguales. Noten que C es la relación de C máximo sobre C mínimo sobre C máximo. Entonces esto ocurre si el intercambiador es simétrico. Yo oculto entonces ya la cámara. Entonces, ustedes van a tener que utilizar la primera expresión para el diseño del paralelo, la segunda para el diseño del contraflujo. Esta primera que estoy seleccionando aquí para el coraza y tubos, el que dice epsilon 1, para el de un paso por la coraza y cualquier número par por los tubos, es decir, a ustedes les va a quedar un intercambiador. El primero es de un paso por coraza y de 2 pasos por los tubos, pero ustedes también tienen que decidir, ¿sí? Puede ser 1, 2, 4.
En caso de que vayan a hacer uno de 2 pasos por la coraza, entonces noten que el de 2 pasos por la coraza depende del cálculo del de 1 paso por la coraza. Entonces noten que efectividad del intercambiador de n pasos por coraza, pues es dependiente de la efectividad que calculen para 1 paso por coraza. Hasta ahí, de hecho, estas son las fórmulas que ustedes van a tener que utilizar. Y recuerden, en cualquier caso, ustedes van a tener ya dada la efectividad del intercambiador, porque la efectividad es Q punto, la tasa de transferencia de calor real sobre la máxima. Entonces, ustedes ya tienen este. De hecho, con la efectividad y con la relación de capacitancias, pueden despejar el NTU que van a tener que garantizar para ese intercambiador. Y con el NTU, y dado el coeficiente global, pueden despejar el área de transferencia de calor. El U, ese coeficiente global, depende de las decisiones que ustedes tomen respecto a los diámetros de los tubos, porque eso les va a determinar las velocidades, la turbulencia, les va a determinar, sí, las tasas de transferencia de calor, los coeficientes de convección. Y por eso, entonces, una vez calculado el NTU y el coeficiente global para el arreglo que pongamos, pues ya podemos determinar el área directamente. Listo, entonces creo que hasta ahí. No, recuerden que ustedes tienen que hacer los planos de eso, calcular las caídas de presión. Yo ya les mostré también cómo calcular las caídas de presión en bancos de tubos. En un solo tubo es muy fácil. Ya ustedes han utilizado el diagrama de Darcy-Weisbach para calcular la caída de presión en un solo tubo. Y listo, muchachos, pues estas son las instrucciones generales. Ya quedamos lo que les digo, pendientes a que ustedes me citen para que cuando vayan avanzando, si tienen alguna dificultad, la sobrepasemos. Y al final también la idea es que este trabajo les quede bueno para que cuando tengan que diseñar cualquier otro intercambiador para cualquier otro fluido, pues no tengan que diseñarlo de cero, sino que pues, puedan hacer referencia a este cálculo, a este trabajo de diseños térmicos y salgan rápido de esa tarea. Igual calcular un intercambiador en doble tubo, en contraflujo, en paralelo, es algo que pues, tal vez lo van a necesitar mucho. En cualquier industria hay muchos procesos con intercambio de calor. Entonces, muchachos, de momento, pues dejamos así. Ya la próxima clase sería con el otro profe. Creo que sigue el profe Sergio. Ok. No, eso es lo que iba a preguntar. Hágale. Eso, entonces yo ya hoy le escribo al profe Sergio para que les dé la próxima clase y estamos en contacto, muchachos. Les quedo a la orden. Ya ustedes también me tienen ahí en caso de que quieran hacer práctica con la ayuda mía, también les quedo ahí a la orden siempre, muchachos. Profe, muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Listo, muchachos, nos vemos pues. Voy a detener la grabación y luego les mando entonces los videitos de YouTube.